En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuevamente en su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy compartiremos la sexta y última parte del tema Dos formas de vivir. Una agradable a Dios, la otra a espaldas de Él. Que como recordamos está basado esta meditación, este texto sobre el libro del Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Le saluda a su servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez, y es una gran bendición compartir con ustedes este último capítulo sobre este tema de tanta bendición. Recordando nuevamente que estas meditaciones las tomamos desde este libro, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Y qué bendición será que tanto ustedes como yo amemos al Señor cada día más, conociéndole, amándole y sirviéndole. Esa es la finalidad que tenemos en este su programa Me amó y se entregó por mí. Que de momento pues ya estamos terminando el segundo tema del libro. Son 12 temas y no se trata de correr y terminar los temas, las grabaciones explicándolos rápidamente. Si ustedes se han dado cuenta, cada inciso de los temas se graba en un programa, aproximadamente 30 minutos. Y llegaremos hasta donde el Señor nos permita. Esperemos finalizar las grabaciones de este libro y continuar con otros para honra y gloria de Dios. Más allá de observar los mandamientos de Dios, vivamos con el gozo de ser sus hijos. Esta es la última de las reflexiones que quiero compartir con ustedes sobre este tema. Porque el texto nos dirá, si cumples los mandamientos de Dios, si cumples los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor, dice el Padre eterno. Pero muchas veces nosotros nos encontramos como que con la tentación encasillados de que solamente vamos a cumplir unos mandamientos, vamos a hacer algo porque me obligan, a hacer algo porque ya estoy programado para eso. Sin embargo, el cristiano, aquel que se ha encontrado con el amor de Dios, con su Padre, se reconoce libre, se reconoce distinto. No es una máquina que, como estos robots, que han sido programados y hacen únicamente aquello que se les ha permitido. Es importante ver que ahora la tecnología nos está hablando de cosas tan absurdas y estaba buscando un poco de información en internet así rápidamente en unas imágenes precisamente para colocar esta de los robots. Decía que en el futuro, no decía cuánto tiempo, pero decía que en el futuro los robots serán nuestros hijos. Lo que está sucediendo desde hace algunos años con las mascotas. Hay personas que ya no quieren tener hijos aunque se casen, pero ya han hablado desde su noviazgo que no quieren tener hijos y entonces adoptan un perrito, un gatito, un pajarito, un reptil incluso. Hay tantas decisiones, tantos gustos, ¿verdad? Pero eso ya será otra reflexión. El problema es que después de eso, se supone que de la moda de los perros, gatos y cualquier otro animal como hijos, se impondrá la moda de tener robots como hijos. Pero jamás, jamás, jamás podrá un robot o un animal sustituir a un hijo. El amor de un hijo no tiene comparación. Y entonces ahí deberíamos nosotros reconocer nuestra vocación de hijos amados de Dios. Deberíamos nosotros reconocernos como hijos de Dios. Y cuando ya nos reconocemos hijos e hijos amados de Dios, ya no solamente cumplimos los mandamientos porque es una norma, porque me lo pide la iglesia, porque me lo pide la palabra de Dios, sino que lo hago porque es una forma, no es la única, es una forma de amar a Dios. Entonces vivamos con ese gozo de que si yo no voy a robar, no voy a matar, no voy a cometer adulterio,
no voy a guardar rencor contra mi prójimo, no voy a ser mentiroso, no voy a ser perezoso, no voy a desperdiciar los bienes que Dios me ha dado. Es porque amo a Dios y no quiero ofenderle. Por eso vivamos el gozo de vivir como hijos de Dios. Y aquí tengo una anotación. Oscar Medina bien pudo hacer. El hermano Oscar Medina es un cantante protestante que hace muchos años yo conocí este canto allá por el año 1991, en los primeros meses del inicio de mi camino de conversión. Yo conocí ese canto y es muy interesante. No toda la música protestante es en esencia mala. Hay alguna música que yo no digo que la recomiendo escuchar, pero que no tienen un mensaje dañino para el espíritu y que no riñe con la doctrina de la iglesia. De preferencia sería escuchar solamente música católica, aunque ese fue uno de los grandes problemas que yo tuve en mi movimiento en el que yo conocí al Señor en Renovación Carismática Católica. Yo recuerdo que era muy fuerte yo y les decía, no se cante música protestante. En las asambleas o los retiros, recuerdo que empezaba lo que se llama el avivamiento, la música. Empezaban tranquilos con algunos cantos tradicionales, incluían algún canto protestante desde la introducción y a los hermanos como que les encendían el chip y los conectaban al enchufe y empezaban a revolotear y a hacer una serie de piruetas que muchas veces se veía más desde la emoción que desde una vivencia del Espíritu Santo. Entonces, yo siempre tuve ese problema en mi movimiento, en el movimiento de renovación carismática, a quien le agradezco y amo profundamente al movimiento, aunque ya no pertenezco al mismo desde el año 2001. Pero entonces, hablando un poco con respecto a la música protestante, pero el canto de Oscar Medina más o menos dice así: bien pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacerlo. Es cierto, Dios pudo hacer seres humanos así como estos. Robots que, ¿cómo es que dice también el canto? Que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad. O sea, es un canto muy hermoso, porque nos recuerda que Dios nos hizo hijos, no nos hizo robots, no nos hizo máquinas que vamos a la iglesia porque estamos programados para la Santa Eucaristía a tal hora ahí tengo que estar, o porque en mi reunión de comunidad tengo que estar, o porque en el servicio en la parroquia debo estar a tal hora, tal día. No nos hizo de esa forma Dios. Dios nos hizo como hijos, seres libres que deberíamos responder con amor y con gozo, con gratitud al llamado que Él nos ha hecho. En nosotros está responder. Y por eso el Señor en el libro del Deuteronomio nos dice, si guardas estos mandamientos, si no los guardamos, pues no habrá vida, no habrá bendición. En nosotros está vivir como hijos de Dios o como robots. Definitivamente vivamos como hijos, esa es la mayor bendición que podríamos tener. Cumplir los mandamientos no es seguir una serie de instrucciones como unas máquinas. Lo que ya les decía, a la máquina usted la programa y va a hacer lo que usted le diga. Una computadora hace lo que usted le ordena. Incluso este video se está grabando por medio de PowerPoint. Pero quien diseñó el programa, este PowerPoint, y quien diseñó esta cámara, lo que ha hecho es precisamente dar una serie de guías, de pautas, y le está diciendo, si se presiona tal tecla, proceda de esta forma. Si se decide otro comando, haga esto. Con Dios no es así. Dios nos dio la libertad de hijos de Dios para que le amáramos, para que le conociéramos y le sirviéramos. Démosle gracias a Dios por esa bendición que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Y agradezcamos también por los dones que Dios nos ha dado. En los mandamientos de Dios encontramos vida. San Juan 5:39, cuando el Señor habla con algunos judíos, si no recuerdo mal es con los fariseos,
Les dice, ustedes leen las escrituras porque piensan encontrar en ellas vida. Pues bien, las escrituras, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí, dice el Señor. San Juan 5:39. Entonces, los mandamientos de Dios no son una jaula y no es algo que nos impida ser felices, sino que al contrario nos ayudan a ser felices, nos muestran el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de Dios, pero nos acercamos también a la palabra de Dios con reverencia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, nos dice que la Iglesia siempre ha venerado a la Sagrada Escritura como al cuerpo mismo de Cristo. Es una sentencia muy fuerte que nos dice el Concilio Vaticano II, al que algunos sectores dentro de la Iglesia rechazan y lo tildan de progresista y que cambió muchas cosas en la Iglesia. Definitivamente cambió algunas formas en las que la Iglesia se relaciona con el mundo, pero tiene también estos puntos muy claros. Y en la Constitución dogmática de Verbum está ahí consignado esto, venerar la palabra de Dios como el cuerpo mismo de Cristo. Y hay lamentablemente algunos protestantes y algunos católicos, uno que otro por ahí también, que tratan a la palabra de Dios de una forma absurda, hasta ridícula. Recuerdo a un reconocido pastor protestante aquí en Guatemala que en alguna ocasión puso una Biblia en el suelo. Creo que ya todos sabrán de qué persona me estoy refiriendo. Él puso la palabra de Dios en un lugar y dijo algo así como que declaro una línea de poder de aquí para allá. Y ven, le dice a uno de sus payasos colaboradores, ven para acá, le dice. Y entonces él empieza a caminar y llega un punto en el que empieza a tambalear ahí y que se cae, que porque supuestamente la palabra de Dios, la Biblia, no lo dejaba pasar. Y hay como dos o tres personas que hacen eso. Incluso los mismos protestantes llegan a criticar a este tipo, a este mercader de la fe y de la palabra de Dios, si es que se pudiera utilizar este término. Pero también en nuestra iglesia, yo he sabido de algunos predicadores, ya hace algunos años que no he escuchado estas cosas, gracias a Dios, pero dicen que hubo un predicador en una ocasión que tenía él la palabra de Dios y dicen que ¡pam! La agarraba, dice que la somató como en tres, cuatro ocasiones, somataba la Biblia y cuando él quería hacer énfasis sobre algo, hay que respetar a la palabra de Dios, porque en ella encontramos vida. Y por eso la iglesia, sobre todo en la liturgia de la palabra, con reverencia toma la palabra de Dios, cuando hay procesión con la palabra de Dios, ya sea con el leccionario, que es el libro que contiene las lecturas, o con el evangeliario, que es el libro que contiene el evangelio, se lleva con reverencia. Hay vida en la palabra de Dios. Basta que nosotros la busquemos. Y también, como dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, leamos la palabra de Dios con el espíritu con que fue escrita. El Espíritu Santo definitivamente es quien nos llevará a comprender lo que dice la palabra de Dios, pero también el espíritu humano, es decir, lo que quiso decir el escritor sagrado en un momento determinado y que nos puede servir para comprender lo que ahora Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Porque el hijo que ama a sus padres les obedece con gozo, no por obligación. Recuerdo ahora aquel pasaje en el Evangelio cuando el Señor habla de los dos hijos, a los cuales él llamó, primero llama a uno de sus hijos y le dice, mira, ve a trabajar a mi campo. Y él le dijo, sí, Señor, ya voy, pero nunca fue. Al otro le dice, mira, anda a trabajar al campo. Dijo, no, no voy a ir. Pero después se arrepintió y fue. Entonces así podemos ser muchas veces nosotros. Podemos ser de aquellos que decimos, sí, Señor, yo te voy a servir y te voy a amar y voy a hacer todo lo que tú me pidas. Pero ahí se nos pasa. Y también podemos ser de aquellos que decimos, no, Señor, de esto que me estás pidiendo es demasiado fuerte. Yo no puedo con eso. Después nos arrepentimos y vamos. Quiera Dios que fuéramos un punto intermedio entre ellos, que le dijéramos, sí, Señor, con gozo, con alegría, con gratitud, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y
que vayamos. El peor de los casos sería actuar como el hijo que le diga que no y nunca vaya. Pero primero Dios, nosotros seamos de esos hijos que amamos y obedecemos a nuestro Padre Celestial con gozo, con gratitud, con bendición. Y no como esos robots, que vayamos a la Sagrada Eucaristía porque nos llevan, porque nos obligan, o nos han metido miedo también, porque si no vas a misa te vas a condenar. Que no seamos así, sino que vayamos por amor al Señor para conocerle y amarle más cada día, como es el nombre de este su libro que está sirviendo de base para este curso. El hijo que ama a sus padres no solo busca obedecerlos con gozo, sino que busca no ofenderles. Lamentablemente hay tantos hijos como personas en el mundo, por supuesto, y que reaccionamos de distintas formas. Y algunos son tan buenos y uno dice, los padres se sacaron la lotería con este hijo. Pero hay otros también en los que uno dice, pobres padres, yo no sé qué hicieron para merecer un hijo como este. Cuando hay un hijo borracho, adúltero, mentiroso, estafador, perezoso, tramposo, ladrón, eh, tantas cosas que puede tener un hijo, ¿no? O aquellos hijos que como en mis tiempos se mencionaba este término que me imagino que sigue, la actitud sigue siendo la misma, por supuesto, aunque ahora se maneja mucho menos efectivo que en los tiempos de cuando yo era niño, que le daban los famosos cajonazos a sus papás. Es decir, que le robaban. Imagínense, yo sé de una persona que le confesó a los años a sus papás que les había robado. No en una, sino que en varias ocasiones le robó dinero, le robó efectivo. Yo digo, ¿cómo puede un hijo ser así? Traicionar a sus padres, a quienes lo cuidaron, a quienes le dieron la vida y quienes lo criaron, quienes le dieron su alimento, en medio de sus limitaciones o abundancias. Cada familia es distinta, pero ¿cómo pagarles de esa forma? Un buen hijo que ama a sus padres no lo va a hacer, por supuesto. Ahora el mal hijo y que no ama a sus padres, pues hará esto y otras cosas. O las hijas, o también hijos, ¿verdad? Que deshonran a sus padres teniendo relaciones con sus novios, con sus parejas antes del matrimonio y quienes llegan a concebir a sus hijos antes del santo matrimonio. Están deshonrando a sus padres. Entonces un hijo que ama a sus padres busca no ofenderles. Y así, si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, buscamos no ofenderle. Obviamente estamos heridos por el pecado original y es algo casi inevitable que nosotros pequemos, pero no que nos deleitemos en el pecado. No como aquella persona que en alguna ocasión me dijo, estábamos hablando tres jóvenes que pertenecíamos al mismo grupo de oración y me decía, dos de ellos como que se enaltecían por sus pecados y decía, es que, mira, me decía, algunos de ustedes se confiesan de cosas así, de pecaditos suaves. Ah, pero nosotros cometemos unos grandes pecados, ¿verdad? Vos le decía, sí, le dice el otro, así como que eso fuera motivo de orgullo. Y bueno, orgullo en el tema del pecado. Es un pecado de orgullo, alegrarse y creerse muy fuertes, muy poderosos, porque pecan. Yo digo, ¿cómo se puede una persona alegrar o puede celebrar sus pecados? Definitivamente porque no ama a su Padre Dios. Esperemos que nosotros jamás nos sintamos orgullosos por esta situación, por el pecado que cometemos y que al contrario supliquemos misericordia. Dios nos dice que los dioses de los paganos son demonios, porque dice también el Señor, que no sigamos a los dioses paganos, que no sigamos las enseñanzas de aquel lugar al que iba a ir el pueblo de Israel, porque iban a encontrar una tierra en la que existían ya
dioses paganos. Pero vean cómo la Sagrada Escritura, por lo menos en estos dos textos, Deuteronomio 32:17 y el Salmo 96, versículo 5, nos dice claramente que los dioses de los paganos son demonios. Cualquier dios pagano que usted vea, Shiva, Buda o quien sea, Shiva es un demonio hindú. Buda, pues ya sabemos que es de los budistas o cualquier dios al que se adore, Dios con minúscula, aclarando siempre. Por eso aquí está en la diapositiva así. Esos son demonios. Estas personas que sin saberlo están adorando a un demonio. Y lo dice la palabra de Dios. Hay que creerlo como es. Porque lo dice la palabra de Dios, hay que creerlo. Evitemos prácticas que no son hijos, no son propias de los hijos de Dios, como está en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 30. Entre ellas, la adivinación. Es que voy a ver a tal persona para que me lea la mano, o para que me lea el café, o para que me lea las cartas. También lo dice, si no estoy mal, el libro del Deuteronomio en el capítulo 18, si no estoy mal, ahí es donde lo dice, que esas cosas son abominación a Dios. No hagamos este tipo de prácticas. Pero también ahora que ya se están acercando las fiestas de fin de año, ahora que se está grabando este tema, se están acercando ya las fiestas de fin de año. ¿Cuántas personas con esas sus supersticiones de que ropa interior roja para el amor en el próximo año, o que salen con una maleta para viajar, o que no sé qué tantas cosas hacen? Esas son prácticas que abominan, son abominación al nombre de Dios, le ofenden. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de Dios, no estamos confiando en nuestro Padre. Entonces, todas esas prácticas, por favor, no las cometamos. No desconfiemos de nuestro Dios. Aquí está una imagen de un demonio al que, sin saberlo, muchas veces estas personas adoran. Esta es una figura de un demonio, así es que obviamente no se nos presenta de esa forma, pero cualquier ídolo es un demonio. La palabra de Dios nos lo dije, no lo dice, no lo dijo y nos lo dirá. Y entonces ahora nosotros no podemos acusar ignorancia. Es que yo no lo sabía. Aquí está, la palabra de Dios es muy clara. Los dioses de los paganos son demonios y un hijo de Dios que ama a su padre busca no ofenderle, busca no adorar a un demonio. Que Dios nos libre, por favor, del pecado de la idolatría, del pecado de adorar a alguien que no sea Dios. Porque en el fondo, como les digo, estamos adorando a este tipo de seres. Que Dios reprenda y que Dios nos libre de su influjo. El cristiano poco a poco se va santificando hasta alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la santidad se va viviendo en familia, es cierto, pero poco a poco vamos nosotros avanzando en este camino, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que ya es un primer paso, pero después vamos transformando algo que simplemente fue un cumplimiento por algo más fuerte, por una actitud de amor, de alabanza, de gozo, la libertad de los hijos de Dios de la que habla San Pablo, el sentirnos y sabernos libres porque amamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Poco a poco vamos ahí avanzando en fe, en amor, en buenas obras, en paciencia, en bondad, en amabilidad, en paciencia, en dominio propio. En todo esto vamos avanzando paulatinamente, pero eso sí, vamos caminando juntos, vamos caminando como familia de Dios, porque nadie se va a ir santificando a solas, aunque existen las vocaciones muy especiales para algunas personas de vivir, y esto sobre todo sucedía en los primeros años del cristianismo, aquellas personas que vivían en soledad y se iban santificando de esa manera. Pero ahora Dios nos pide santificarnos en comunidad, porque Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Levítico 19:2,
Sean santos como yo, el Señor su Dios, soy santo. Y San Mateo 5:48 nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es lo que ya les comentaba en otro capítulo, la reinterpretación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es cuando en el Nuevo Testamento se invoca un texto del Antiguo Testamento, se le está dando en ocasiones un nuevo sentido, en otras se está reafirmando lo que se dijo en antiguo, ahora se les menciona a ustedes. Dios nos llama siempre a vivir en santidad. Y Efesios 1:4, lo vuelvo a recordar, es un texto del que no me canso de recordarlo, que Dios nos ha creado y nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esto es lo maravilloso de ser cristianos, de reconocernos que vamos en familia caminando hacia la luz de la vida de Dios, hacia la cruz que nos lleva algún día al gozo eterno, al domingo sin ocaso que dice una plegaria eucarística, si no recuerdo mal, es donde dice, cuando la humanidad entera entrará en tu descanso. Qué maravilloso. Algún día, primero Dios, viviremos eso, pero para ello necesitamos seguir adelante luchando en este valle de lágrimas, pero eso sí, cumpliendo los mandamientos de Dios y buscando amarle cada día más, meditando su palabra para amarle cada día un poco más. Porque hay hoy en día, tristemente, católicos que se sienten católicos, pero no iglesia. ¿Cómo así? Esto es algo que nos enseñó el documento de Santo Domingo, la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en 1992. Hay gente que dice, sí, yo soy católico porque me bautizaron, pero nunca van a la iglesia, nunca van a misa, o si van, irán para domingos o festividades muy puntuales, como el miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Nochebuena y tal vez Año Nuevo, pero de ahí el resto del año se desaparecen, como si una misa al año fuera suficiente, porque no sé si han confundido o a propósito malinterpretan el mandamiento de la iglesia, confesarse por lo menos una vez al año. Entonces ellos dicen, es que ir a misa entonces también una vez al año, con eso es suficiente. Y nunca leen la palabra de Dios, no pertenecen a ninguna comunidad, a ningún ministerio, no tienen ningún servicio en la iglesia, no se sienten parte de su parroquia, no sienten la necesidad de hablar del Señor a otros. Se sienten católicos, pero no iglesia. Espero que ninguno de los que estamos en este momento escuchando este tema y los que lo escuchen posteriormente sean de estos que se sienten católicos, pero no iglesia, sino que nos reconozcamos corresponsables de la evangelización y de anunciar la palabra de Dios hacia todas las personas con quienes nos encontremos, para anunciar con gozo la dignidad de ser hijos de Dios, viviendo en santidad, no encasillados en una jaula de preceptos y de normas morales, que parte de ello obviamente sí implica ser cristiano, pero va mucho más allá, tener el gozo y la bendición de ser hijos de Dios y transmitir con alegría, pero con responsabilidad, nuestra vivencia, nuestra dignidad de hijos de Dios. Les deseo, como siempre, que Dios les bendiga, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y que digamos nuevamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Ahí está mi dirección de correo electrónico, ya saben, alguna sugerencia, algún comentario, alguna recomendación, es bienvenido aquí a este su canal por medio del correo electrónico cpacardona@gmail.com o pueden buscar mi canal de YouTube y con todo gusto estoy para servirles y espero que estas meditaciones sean de bendición para ustedes. Ya el próximo capítulo, primero Dios, vamos a inaugurar un nuevo tema sobre la intercesión.
Y es una gran bendición, es un tema de que también poco se habla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta una próxima oportunidad, si Dios nos lo permite.